Tenemos el gusto hoy de hacer la presentación del contraalmirante Gabriel Arango Bassi. Es graduado en la Escuela Naval de Cadetes de 1975. Es ingeniero naval de cadetes, Desempeñó cargos a bordo de los buques de la Armada durante 10 años, secretario privado del ministro de Defensa, adjunto naval de la Embajada de Colombia en Washington, jefe de la Casa Militar durante la presidencia del doctor Andrés Pastrana, director de la Escuela Naval de Suboficiales, comandante del Comando Específico de San Andrés y Providencia, director de la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla, director de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, presidente de Cotemar, que es los astilleros de la Armada, director de Distriseguridad en Cartagena, especialista en alta gerencia en seguridad nacional, maestría en seguridad y defensa nacional y doctor honoris causa en educación del derecho internacional humanitario y derecho internacional de los recursos humanos. Le damos la bienvenida, nos honra con su presencia hoy y sabemos que va a ser un excelente conversatorio en donde vamos a poder conocer de su viva voz todas las experiencias y aclarar las dudas al respecto. Bienvenido. Muchas gracias, Sandra, y muchas gracias a Nidia por la invitación y una cordial saludo a todos los que se encuentran en este conversatorio que podríamos hacer, pues, lo podríamos hacer amable con preguntas cuando ustedes lo consideren. Nidia me había preguntado o me había dicho que pudiéramos comenzar haciendo, pues, hay mucha gente que todavía me pregunta sobre qué pasó antes de que podamos conversar sobre la situación que está viviendo nuestro país en este momento, con algunos de los puntos que estamos viviendo en este momento en el nuevo gobierno. Les comentar algo sobre qué fue lo que pasó en este infausto caso que ocurrió ya hace más de 10 años conmigo. Pues yo les puedo comentar a todos, yo estuve 36 años en la Armada de Colombia, sirviéndole a mi patria con la mayor dedicación y la mayor honestidad posible que puede hacerlo un oficial de la Marina, como lo han hecho la gran mayoría de oficiales que han pasado por las fuerzas militares. Estuve ocupando cargos que, como ustedes vieron, eran cargos de mucha responsabilidad. Estuve trabajando con el presidente Pastrana durante año y medio en Palacio. Después estuve secretario del ministro de Defensa. Ocupé los cargos importantes que tenía la institución, director de la Escuela de Suboficiales, que es la columna vertebral de la Armada, y después la Escuela de Oficiales. En fin, ocupé unos cargos siempre teniendo en cuenta la mayor dignidad de mi institución y la mayor dignidad de toda la gente que la conforma. Tuvimos un pequeño, dentro de la institución armada, hubo algunos problemas dentro de la misma carrera, porque habían algunos oficiales ingenieros que no permitían la reglamentación llegar a ser comandantes de la Armada. Todos los oficiales que llegan estudiando y que llegan sobresaliendo dentro de las instituciones, no solamente Armada, sino Ejército, también todo el mundo aspira primero a comandar su institución, pero en este caso los oficiales ingenieros de la Armada y los infantes de Marina de la institución teníamos unas restricciones, no podíamos llegar a ser comandantes. En ese momento el presidente Uribe sacó un decreto donde dijo que sí podíamos ser. Yo terminé de ser director de los Juegos, director de la Escuela Naval y los Juegos Centroamericanos, y un almirante que no quiero ni nombrarlo, me nombra presidente de los astilleros de la Armada. Estando en ese cargo y habiendo salido yo estuve en los Estados Unidos verificando muchas cosas para traer tecnología para combatir el narcotráfico. En 5 meses de haber llegado, después de haber sido director de los Juegos Centroamericanos y haber hecho una labor muy buena,
aparece un recibo con una huella falsa. Me falsificaron la huella, fue sacada de la misma, después del proceso, fue sacada una huella de mi hoja de vida cuando yo era muy joven, eso se pudo comprobar. Ese recibo falso nunca me fue preguntado a mí de dónde había salido, nunca. Ahí comenzó mi calvario, todo se hizo por debajo. Este almirante Barrera desafortunadamente no fue capaz de decirme a mí qué pasaba, si era cierto o no era cierto este recibo. Lo manejaron todo por debajo y después de una reunión con el ministro de Defensa me dijo que pasaba a retiro. Inexplicablemente, yo le pregunté que por qué y me dijo que por decisión del mando, del gobierno y del mando. Yo después le pregunté al presidente Uribe y el presidente Uribe me dijo que él le había creído a lo que le había dicho un ministro de Estado, el ministro era Santos y lógicamente yo hasta en eso le digo que Santos fue, y siempre lo he dicho, fue una persona que le faltó carácter y le faltó amarrarse bien los pantalones para decirle a estos sinvergüenzas que hicieron esta maldad que investigaran bien, que no podían estar actuando de una forma en que se demostró que era, como lo dijo la Corte Suprema de Justicia, que era una forma dudosa de trabajar. Desafortunadamente, y aquí tengo que decirlo, comenzando este calvario para mi familia y para mí, yo recibí una llamada de un gran amigo de colegio y me mandaron a decir palabras más, palabras menos, que algún personaje que manejaba ese caso mío mandaba a decir que con 1.000 millones de pesos torcía el caso. Yo le dije que yo no tenía ni esos 1.000 millones de pesos, ni podía prestarme para una cosa de esas. Uno de los graves problemas que tenemos hoy en día, y que fue lo que pasó conmigo, es la alta corrupción que hay en la justicia colombiana. Tremendamente está corrupta, no todos, porque hay mucha gente buena, hay muchos jueces, fiscales, pero hay también una gran corrupción dentro de la justicia colombiana. Y en ese caso, en ese momento del mío, pues habían unos políticos que después se comprobó que estuvieron pagando 1.500, 2.000 millones de pesos, y este señor que manejaba este caso dijo, pues donde hay un almirante podemos estar pidiéndole 1.000 millones de pesos. Yo le dije que no tenía esa plata y segundo, que no me prestaba para eso sin saber lo que después se me vendría encima para poder quitarme ese calvario que duró 28 meses. Fueron 28 meses luchando, donde se le demostró con toda la claridad del caso al fiscal que era una infamia lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, el fiscal determinó privarme de la libertad durante 18 meses. Afortunadamente, digo afortunadamente porque tuve la mano de los compañeros del ejército y fui recibido en una escuela, en la escuela de infantería del ejército en el Cantón Norte en Bogotá, debido a que tenía temor por mi vida yendo a una unidad de la Armada, ya que yo sabía quiénes eran los que me estaban haciendo el montaje. Estuve 18 meses privado de la libertad y lógicamente que se me dificultaba un poco más la defensa cuando a uno lo privan de la libertad, pero de un momento a otro el mismo periodista Julio Sánchez Cristo me llamó y me dijo, almirante, la huella suya en la fiscalía salió falsa. Él fue el primero que me dio la noticia. Mi huella salió falsa, fue verificada por la misma fiscalía y esa era la prueba reina, una huella falsa. Con eso salí. El señor Santos, yo le pedía a Santos, siendo ministro de Defensa, que me recibiera para decirle que yo no sabía por qué era mi retiro. Pero el señor Santos, descriteriado como siempre,
me mandó a decir que él no tenía tiempo para recibir a todas las personas que se retiraban de las fuerzas militares. No, es decir, era un almirante que había prestado 36 años de servicio. Yo creo que hubiera tenido la decencia y tal vez el carácter para poder recibir y decirme, ha sido por esto, pero no, a mí nunca me dijeron nada, todo lo hicieron por debajo. Fueron dos almirantes, un almirante que era comandante de la Armada en ese momento, un señor Barrera, y otro que era almirante también, compañero mío, que era el almirante Echandía. Los dos viven hoy en los Estados Unidos, en Washington. De todas maneras, cuando el recibo se cae después de un semejante escándalo mediático, que era una vergüenza realmente, resulta que se quedan sin el fundamento que era realmente lo que había pasado. A mí me privaron de la libertad y me dijeron todo era por la huella falsa, por una huella que era falsa. Pero una vez se cae la prueba, aparecen 3 testigos falsos. Otra de las cosas que desafortunadamente está agobiando al país y a la justicia. Y hoy tenemos exactamente lo que, muy similar, lo que pasó conmigo, le pasa hoy al presidente Uribe. Le han salido testigos falsos, lo privaron de la libertad, la persecución política contra el presidente Uribe ha sido terrible, terrible. Ha vivido un calvario igual al que me tocó desafortunadamente vivir a mí, y le han salido los testigos falsos. Estos 3 falsos testigos salieron a decir una cantidad de falacias que fueron fácilmente desmentidas, pero de todas maneras el fiscal que me entregó privado de la libertad a la corte no fue capaz de revocarme la medida de aseguramiento. Yo terminé yendo a la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la Nación, como ente acusador, la Fiscalía, después de que hubo un cambio del sinvergüenza fiscal que tenía el caso, el otro fiscal, la Fiscalía le pidió a la Corte mi absolución, cosa que antes nunca vista, que la Fiscalía, que es el ente acusador, pida mi absolución. Pidió mi absolución la Fiscalía, la Defensa y pidió la Fiscalía, la Procuraduría General de la Nación, pidió también que me declararan inocente. Pues lógicamente que la Corte ordena mi libertad inmediatamente, no hubo ningún salvamento de voto. La Corte dice que yo soy completamente inocente y ordena investigar a los que hicieron ese montaje, ordena investigar al ministro Santos, ordena investigar a los otros 2 almirantes, ordena investigar a mucha gente. Resulta que de esas investigaciones, como pasa en Colombia, desgraciadamente se queda todo en el tintero. A Santos no lo investigaron, le cerraron la investigación. Yo traté de que respondiera ante la justicia, no fue posible. Eso es nadar contra la corriente. Los otros 2 almirantes también fueron protegidos por este fiscal Montealegre, que el fiscal le cerró las investigaciones a pesar de que habían y estaban todas las pruebas. No fue posible. Esto es lo que siempre pasa en Colombia. Definitivamente, de los 3 testigos falsos, uno lo mataron, uno fue muerto, los testigos falsos. Eso era con la inteligencia, algunos funcionarios de inteligencia de la misma institución. El uno lo mataron, los testigos falsos, el otro no aparece y fue condenado como reo ausente a 8 años de prisión o a 9 años de prisión, y el otro que sí fue capturado, testigos falsos, le pusieron, la justicia le puso 10 años de prisión. Salieron una serie de cosas terribles de que yo me había metido con la señora del ministro Santos, que yo por eso era que a mí me perseguía Santos. Todo eso, apreciados amigos, es mentira, es puro cuento y puro chisme, y eso es afectar la honorabilidad y el buen nombre de una señora a la cual yo no conozco. Pero eso
tengo entendido que salió de la misma gente que hizo el montaje. Eso fue una cosa terrible. Luego yo interpongo una demanda administrativa. El Consejo de Estado ordena una reparación económica. La Procuraduría y la Fiscalía me invitan a que hace 10 años a que hiciera una conciliación con ellos y que me pagaban una gran cantidad de plata. Yo les dije, mire, esto no es de plata ni de dinero, esto es de honor y dignidad. A mí no me van a comprar el honor ni el buen nombre de mi familia y de mi institución dándome la plata, no. Yo sigo con mi denuncia porque yo lo que quiero es que la justicia en Colombia se pronuncie. Y efectivamente así ocurrió. La Procuraduría General de la Nación cerró todas las investigaciones, dijo que eran todas falsedades. El Consejo de Estado falla a mi favor, ordena repararme económicamente y la Fiscalía General de la Nación, como todos vieron, hace aproximadamente un año me envió una carta pública pidiéndome disculpas por el error tan grave que habían cometido. Se disculpan, pero después de haber cometido un acto tan vil y haber hecho cometido ese error tan grande donde no tienen en cuenta el sufrimiento de una familia, el sufrimiento de una persona, el buen nombre y la dignidad de toda la familia y de una institución como la Armada, que siempre ha sido una institución clara y prístina. No tuvieron en cuenta. Ellos hicieron el daño. Ahora la Fiscalía dice que me va a pagar no sé cuánto porque tampoco me ha interesado el asunto, pero el daño fue hecho, el daño lo hicieron. Yo salí retirado de la Armada después de haber estado 36 años de una carrera impecable, impecable sin haber tenido una llamada de atención, de haber ocupado cargos importantes. No fue posible que el ministro y algunas personas de la institución reconocieran eso. Yo siempre mantengo en estos momentos una grata amistad y acercamiento con todos los mandos de la parte naval y sigo defendiendo la institución como siempre la defendí estando en servicio activo. Eso, en términos generales, fue lo que ocurrió. Yo siempre he sido una persona agradecida con mi ejército y en ocasiones digo, yo soy un almirante del ejército, porque el ejército fue la persona que me dio la mano, el ejército fue la institución porque ustedes no se imaginan la persecución tan grande que se armó en ese momento. Pero afortunadamente ya todo pasó. Hace unos días recibí una carta muy linda de un almirante que fue comandante de la Armada Nacional durante casi 6 años, donde me hacía un reconocimiento muy grande y afortunadamente esas cosas les dije que esa carta en especial se la voy a entregar y la voy a dejar yo para mis hijos y mi descendencia, porque ahí realmente esa carta a mí me interesaba mucho. Eso realmente fue lo que ocurrió durante ese proceso infame que me tocó vivir. Si hay alguno de ustedes que tenga alguna pregunta, por favor, estoy en condiciones de respondérsela para que después hablemos algo sobre este nuevo gobierno que comienza. Eso suena muy bien. Vamos a empezar con el coronel Homero Rodríguez. Buenas noches, señor almirante. Un gran honor que usted esté con nosotros acompañándonos. Un saludo para todos. El Señor de los Ejércitos los bendiga. Fuimos testigos de todo su calvario. Precisamente, detectives del DAS, dactiloscopistas, determinaron la falsedad de la huella implantada. Pero fíjese todas las cosas. El DAS lo acabaron.
sacaron una Dirección Nacional de Inteligencia, cuyos primeros trabajos fueron esa serie de montajes tan burdos contra las personas que trabajan y le han dado a la patria. Y hoy día, pues la Dirección Nacional de Inteligencia está en manos de uno de aquellos de la organización político-militar marxista-leninista que hoy está en el poder. Un saludo respetuoso, señor almirante. Muchas gracias por acompañarnos. Amistad por siempre. Muchas gracias, mi coronel Homero. No sabe cómo le agradezco. Usted sabe que usted vivió casi muy cercano a mí ese calvario, porque con usted yo hablaba mucho cuando estábamos en la escuela de infantería. Yo le agradezco siempre su apoyo y su mano amiga, siempre, tanto a usted como a una gran cantidad de oficiales, tanto en servicio activo como en uso de retiro. Y a la el martes salió al Casamata, que es donde yo pude estar permanentemente. Eso fue una ayuda muy grande para mí. Siempre mi agradecimiento. Por favor, cerremos los micrófonos, señor Francisco, por favor. La unidad simbólica siempre fue una gran ayuda para mí, mi coronel Homero. Pero podemos hablar rápidamente de este problema con el gobierno que está comenzando. No sé si alguno de ustedes vieron ahora la intervención del presidente Petro en televisión. Pues habló 10 minutos y realmente poco dijo. Él quiere realmente, son cosas bastante populistas, que es lo que él siempre ha manejado a la perfección. Doctor Laureano, usted tiene la mano arriba, por favor. Buenas noches, señor almirante. Un gusto escucharlo. Place mucho oír de sus propias palabras la versión de la verdad de lo que sucedió, porque parte de lo que tenemos en este país es la alteración de la verdad. Alteración, todo funciona con base en testigos falsos, en mentiras, en falsedades, en inventos. Y ahí mi coronel Homero, como lo dijo, él es un experto porque es un experto en todas estas cuestiones del DAS, el cual tenemos que volver a revivir y traer a la palestra para que Colombia no sucumba. Yo quería hacerle una invitación y yo sigo con mi tema de moda, con el permiso de doña Nidia. Es que hay una demanda de nulidad electoral y está en el Consejo de Estado en la sesión quinta a cargo de la magistrada Araujo. Entonces yo quería, si usted está bien enterado y si no, solicitarle su apoyo para que nos colabore en esta demanda, como se lo estoy solicitando a todos los del grupo aquí presente. Hay unos que están muy bien enterados, en otros he hablado de días anteriores, y mi coronel Homero, que siempre me ha echado la mano en este tema. De eso se trata, señor almirante. Muchas gracias, doctor Laureano. Cuenten conmigo para lo que usted considere. Yo después, por aquí les pondré mi número de teléfono para cualquier cosa que podemos hablar por el WhatsApp sin ningún problema. Cuente con eso. No tengo ningún inconveniente, antes por el contrario. Siempre después de este caso tan terrible, nos dedicamos como en familia a ayudar a mucha gente, y a mucha gente que tenían problemas también graves de injusticia en Colombia, que es uno de los grandes problemas que tiene el país. La injusticia. Y el problema, como lo mencionábamos más adelante, es que no se vislumbra en este momento una situación que cambie la forma de hacer justicia en Colombia. ¿Por qué? Porque las mismas altas cortes no se dejan reformar. La justicia no se deja reformar. La misma justicia evita que se reformen. Se han presentado 2 o 3 proyectos de reforma a la justicia y todos se caen, los tumba la misma corte. Pero eso lo podemos hablar un poquito más tarde. Yo le quería hablar rápidamente sobre lo que hemos visto en estos 37 días que lleva el presidente Petro en el poder.
Todos sabemos que después de más de 100 años de vida republicana, el país ha girado a la izquierda. El país llega a la izquierda con los consabidos recelos que tiene una gran cantidad de ciudadanos colombianos, ya que Petro ganó por una diferencia de aproximadamente 500, 700 mil votos. O sea que el país en este momento está supremamente dividido. En gran parte, creo yo que la división de nosotros en Colombia, que es lamentable, procede del mismo proceso que comenzó el presidente Santos, que para mí, vuelvo y repito, hablando de unas personas, de cosas muy personales, para mí fue una persona funesta que dividió el país entre amigos de la paz y amigos de la guerra, no en un proceso de paz, como todos sabemos. Esto es que se vio en Colombia, es un proceso de impunidad y los vemos indignados todos los días los vemos indignados diariamente observando a los grandes genocidas que tuvo Colombia, violadores de niños, violadores del derecho internacional humanitario, violadores de toda clase de delincuentes, narcotraficantes, los vemos tristemente en el Congreso, entronizados en el Congreso, desde hace 4 años hablando de moral, hablando de ética, dándonos clases a los colombianos, a todos los colombianos, dándonos clases de moralidad. Violadores de niños, asesinos en serie, los vemos haciendo las leyes de la República. Eso realmente es un asunto supremamente desagradable para la democracia colombiana. ¿Por qué? Porque eso fue un capricho del presidente Santos de ponernos a estos señores para que le firmaran un proceso de paz. Que Antioquia sí se hace respetar de este gobierno. La oposición del año que entra, para finalizar, es muy grande. Se está haciendo un plan político lo suficientemente estructurado para que sea Antioquia el baluarte de oposición más grande para lo que sería entonces hacer caer el petrismo con argumentación, no como ellos lo hicieron, que eso a punta de calumnias, mentiras, señalamientos absurdos basados en el sentimiento del joven, que es revolucionario, del hambre, la necesidad de las periferias, y así es como se logra imponer este señor de muy malas maneras en el poder y que Antioquia pues no está dispuesta. Este país es un país muy diverso, ya está dividido hace mucho tiempo. El discurso de unidad creo que ya no va más, incluso con todo respeto les digo que la derecha murió en el mundo porque hay una agenda socialista globalista y no estoy diciendo pues que sea socialista para nada, eso sería lo más terrible que podría hacer yo aquí delante de ustedes, pero sí hay que abogar es por otros métodos y los jóvenes son los que hay que ir por ellos, porque ellos son los que están creyendo esta basura de ideología que es quitarle al rico, darle al pobre, y etcétera, etcétera, etcétera. No sé ustedes qué opinan, con todo respeto a todos y a la chica que me invitó y al almirante y al coronel. Muchas gracias por oírme. Muchas gracias. ¿Cómo es tu nombre? Bueno, yo aparezco en redes sociales como el Yosu, pero mi nombre es Josué Patiño. Estoy en estos momentos en la ciudad de Medellín y pues junto con los demás que están aquí en Antioquia, pues algún día espero hablar con ellos de este tema porque muy charro pues que muchos estén de acuerdo, pero no sé qué opinan el resto y más cuando sabemos que aquí hay gente de todas las regiones. Listo, Gracias. Josué. Eso es muy importante y Antioquia pesa mucho en el contexto nacional. Antioquia tiene un gran peso en el contexto nacional y el problema que tenemos hoy en día en Antioquia es lo que nos pasó en Bogotá y lo que nos pasó en Cali. Y estamos viendo el resultado de las administraciones distritales en esas ciudades. Mire lo que pasó en Cali, con un alcalde como el que tenemos, que es un alcalde completamente de una ineptitud tremenda, tratando pues de siempre no asumiendo las responsabilidades. A Cali casi la destruyen hace un año y pico. Mire lo que ha pasado en Bogotá con la señora Claudia López, que no, Bogotá está casi insoportable. Miren cuántos asesinatos. Ahora apareció el asunto de los embolsados, matando gente y metiéndolas en bolsas.
Y en Medellín, desafortunadamente, nos ocurrió lo mismo. Pero ¿qué pasó? Nos ocurrió en las tres principales ciudades de Colombia, se dividió la derecha, se dividieron los votos por el problema que hemos tenido siempre, no ceder o no llegar a un consenso. ¿Qué pasó? En las tres ciudades ocurrió lo mismo. Se dividieron los unos y se subió a la izquierda. Se subieron los dirigentes, tal vez los menos capacitados o los menos llamados a ocupar ese cargo. ¿Y cuál es el resultado? Ahí lo tenemos. Miren esas tres ciudades cómo están. Afortunadamente, yo creo que, y es una de las consignas que tenemos que tener para el año entrante. El año entrante y vienen unas elecciones que son supremamente importantes para la nación, para todo el país, y son la elección de consejos, asambleas, alcaldes y gobernadores. Si el país cae con todos los gobernantes de regionales en la izquierda, vamos a estar en una situación complicada en todo el país. Esperemos, ahí es donde tenemos que hacer un gran esfuerzo, pero un gran esfuerzo. ¿Por qué? Porque el país en este momento hemos visto, no tenemos en el Congreso, no tenemos las mayorías. Las leyes que van a hacer, sean o no sean buenas, todas las van a pasar. Lamentable lo que ha pasado con nuestros partidos. Miren el Partido Conservador. Se vendió el Partido Conservador, un partido tan respetable como el Partido Conservador, y vendido. Nadie se imaginaba que el Partido Conservador iba a ser el partido de gobierno. Pero eso esperemos que no pase a mayores. Yo les iba a hablar antes de que hablemos todo lo que esté en la mano levantada. Yo hablo 15 minutos sobre algunos asuntos importantes y después continuamos con las preguntas, si les parece. Perfecto. Entonces, hablando sobre el proceso de paz que nos trajo Santos, yo me preguntaba, y como se han preguntado la mayoría de los colombianos, ¿qué proceso, qué paz tenemos en este país ahora mismo? ¿Ustedes me pueden decir qué paz tenemos ahora? Tenemos casi en este momento el mismo número de los mal llamados disidentes que tenían la FARC cuando se desmovilizaron, y continúan las masacres y asesinatos de ciudadanos igual o peor que antes. Exactamente, es verdad. Si No hay paz. vemos ningún mando medio de las famosas FARC que están en el Congreso, que se dice la Paz de Santos, que se desmovilizaron, ningún mando medio pudo ir al Congreso. Esos cargos de gran importancia los tomaron los principales cabecillas, los terroristas, el violador de niños, que es indignante ver a este señor que le dicen Tornillo, hablando de moralidad y hablando de dándonos clases de ética a los colombianos. No vemos a ninguno de esos, no le dieron la oportunidad al guerrillero Razo en un proceso de paz a que fuera al Congreso. Ellos se engordaron, están en el Congreso ganándose 35 millones de pesos y ningún guerrillero de la base pudo acceder, y ahora en este segundo mandato son dos periodos del Congreso que van a estar la FARC en el Senado, y en ninguna ellos se agarraron esos puestos, ellos se agarraron esos cargos y no los soltaron. No le dieron en esta segunda oportunidad, no llamaron a nadie, solamente para ellos. Ahí se da uno cuenta que es lo que realmente está pasando. En este momento, como nos preguntamos, ellos continúan en el poder y en ese momento tienen un brazo político y tienen un brazo armado, desafortunadamente, que son que la mayoría de los medios de comunicación llaman disidencias. Son las mismas FARC. Son las mismas FARC que dicen que las disidencias que firmaron el acuerdo son las mismas FARC que volvieron al monte. Y en este momento tenemos una gente que está comprometida con su guerrilla y los otros que están en el Congreso tratando de legislar. Y volvieron al monte haciendo lo que saben hacer, que es el narcotráfico y que es el motor principal de este bendito conflicto que tenemos en este momento.
No sabemos qué viene con el ELN. No sabemos porque ya el gobierno Petro ya le dijo al presidente Maduro que Venezuela fuera el mediador o el país garante del proceso de paz con el ELN. Ya no sabemos qué viene. Ya el ELN dijo que a ellos, dicho por el señor García, que es uno de los guerrilleros más terribles que tiene, que a ellos no los convence la tal paz total de Petro. En un proceso eventual, en un eventual proceso de paz con el ELN, ustedes se imaginan qué pedirán, qué van a pedir. Van a pedir iguales condiciones o más exigencias que la FARC, ya que conocen la necesidad del presidente Petro y del gobierno para su cacareada paz total. O sea que ellos van a pedir tanto como la FARC o más. Y allá van a llegar al Congreso. Allá van a llegar y cada día la izquierda y este tipo de delincuentes los vamos a ver en el Congreso legislando, haciéndonos las leyes a los colombianos. Petro lleva 37 días en el gobierno y con una serie de mensajes que han generado una incertidumbre alta en los industriales, en los empresarios, además de una frenada de los inversionistas extranjeros. Hay mucha gente que dice, hombre, yo no voy a traer un peso a Colombia mientras yo no vea qué rumbo va a tomar el país. Si tenemos el ejemplo al lado, ¿qué pasó con el señor Chávez, que era muy amigo de ese más o menos similar ideología? Se está disparando la inflación en el país. Eso es un asunto grave que puede generar un estallido social. Según las cifras del DANE, en el mes de agosto registró una variación del 10.8% comparada con la del año 2021. Eso es un asunto que no se veía en Colombia desde hacía mucho tiempo. Y tenemos un problema grave que es la promesa que tienen, la necesidad urgente que tienen de subirle el precio a la gasolina. Ahí el precio de la gasolina dispara, como yo puse ahora en un tuit, va a disparar la inflación en Colombia y los altos precios para todo el mundo. La inflación no tiene y no sabe ni quién es el rico, quién es el pobre, quién es el medio. La inflación le cae a todo el mundo y todos somos los perjudicados. Ahí viene un grave problema que el gobierno del presidente Petro tiene que ver cómo lo maneja. La reforma tributaria que todos estamos viendo, la protesta, pidieron hacer una reforma inicialmente, antes de llegar al gobierno, de 50 billones de pesos. Muchos de nosotros tal vez no sabemos escribir 50 billones de pesos. Después se dieron cuenta de que eso era un despropósito y bajaron a 25 billones. Pero es que cada vez que comienza un gobierno en Colombia, entran, si ustedes se dan cuenta, entran haciendo reformas tributarias. ¿Y quiénes son los que pagan las reformas tributarias en Colombia? Nosotros, los ciudadanos del común y corriente. A todos nos aprietan, nos dicen que aquí no hay ni pobres ni ricos. A los pobres les devuelven el IVA, pero los afectan tremendamente. Ahora con esta reforma tributaria los van a afectar mucho. Por eso es que estamos tratando de ver si se puede hacer esa marcha. Eso podría impactar tremendamente el empleo y por ende la economía. Se perfilan también unos eventos que pueden afectar la vida de los ciudadanos. Como les decía yo, el precio de los combustibles, el excesivo costo de la energía en el país y en la costa caribe en particular es tremendo, a pesar de que nosotros somos un país que sacamos la mayor parte de la energía de las hidroeléctricas del centro del país. El exceso de subsidios, actualmente hay una cantidad de subsidios que se entregan y que se dan en los gobiernos anteriores para generar simpatías y afectos. Para gran parte del dinero que se piensa recuperar o que se piensa recolectar con la reforma tributaria es para dar subsidios. Yo no estoy en contra de que se ayude a la gente menos favorecida,
Pero si nosotros vemos, y esta cifra es dada también por el mismo gobierno, al año Colombia entrega 90 billones de pesos al año en subsidios a la gente menos favorecida. Y los índices de Gini y los índices de pobreza no disminuyen. ¿Qué está pasando? ¿A dónde está yendo esa plata? Son más o menos 7 billones de pesos mensuales que se están entregando en subsidio. Y la pobreza no disminuye. Entonces, ahí tiene que haber algo que está pasando. Todos sabemos, los políticos se roban la plata. Los gobernantes regionales, también hay gobiernos regionales que se roban la plata. ¿Dónde está llegando esa plata? Las invasiones de tierra que estamos teniendo en este momento es un asunto muy grave. No hay respeto por la propiedad privada y en este momento hay más de 1000 hectáreas que están invadidas y no ha sido posible. El gobierno dio 48 horas para que desocuparan y no ha pasado nada. Se está generando un problema grave con las invasiones a la propiedad privada que no había pasado nunca. Está ocurriendo en el gobierno del presidente. ¿Qué puede generar esto? ¿Qué podemos esperar de esto? Más violencia. Si el Estado no es capaz de defender la propiedad privada de la gente que ha trabajado y ha comprado su parcela y su finca, ¿qué pasa? Desgraciadamente, vuelve otra vez la violencia desmedida que ha ocurrido en Colombia durante muchos años, como el paramilitarismo y la justicia por su propia mano. Como así lo dijo el doctor Germán Vargas Lleras en su último artículo del lunes, que en el periódico El Tiempo, un artículo denominado A la Brava. Están en el Cauca, la situación es casi insostenible. ¿Por qué? Porque se están metiendo, invadiendo las fincas a la brava. Y lógicamente ahí todos vemos la violencia que hay. El proyecto de reforma laboral que se está generando es un proyecto que se le carga por lo general la mano al empleador por tener que aumentar por tener que aumentar la contratación de personal. ¿Qué puede generar esto? ¿Qué puede generar esto? Un aumento desmedido fácilmente del desempleo. Todos sabemos que el 95% de las empresas del país son MIPYMES, mediana y pequeña industria, mediana y pequeña, el 95%, y luchan por salir adelante generando aproximadamente el 79% de los puestos de trabajo. Entonces, hacer una reforma laboral que realmente perjudique a los trabajadores o al empresario y le toque necesariamente que cerrar puestos de trabajo, eso va a aumentar el desempleo en Colombia. Hubo la llegada del presidente Petro, hubo una salida de casi 50 generales de las fuerzas militares y de la policía. ¿Por qué? La mayoría eran oficiales brillantes y honestos con una vasta experiencia en la lucha antisubversiva y el narcotráfico y experiencia en seguridad nacional y en seguridad ciudadana. Un general no se hace de la noche a la mañana. Se necesitan los generales para que sean comandantes de las áreas metropolitanas de las grandes ciudades y resulta que con la salida de tantos generales en la policía ya están quedando como en Cali, ya tenemos en Cali un coronel. No quiere decir que no sepan, son gente muy buena, pero yo creo que la experiencia no se improvisa de la noche a la mañana. Y eso duele mucho. Va a venir una cascada de demandas por esa salida porque dijeron que habían algunos índices algunos problemas de corrupción dentro de la fuerza militar y de policía y metieron a todos en el mismo saco y los sacaron. Eso no puede ser posible. Un oficial con una carrera brillante no se puede sacar solamente porque quieren traer a las personas que ellos quieren. Eso deslegitima la institucionalidad.
tenemos un problema también que es una señal que no es conveniente, el nombramiento del ministro de Defensa como el señor Iván Velázquez, quien anteriormente demostró en varios aspectos su real animadversión con el estamento militar y la Policía Nacional. No nos da garantías, no da garantías por los tweets que dijo, por los tweets que puso, por las expresiones que tuvo con la fuerza pública. El mismo ministro hace unos días publicó en un tuit diciendo, ordenando en un tuit que las fuerzas militares no podían seguir bombardeando los campamentos militares hasta que no se diera, no se hiciera una verificación de los niños, si habían o no habían menores de edad. Pues eso lo hace siempre el ejército y la fuerza aérea. Siempre que va a haber un tipo de operación de esa, se hace. Pero lógicamente, ahí se demuestra el señor ministro que es una persona que desconoce cómo se debe ejercer el mando en un ministerio tan importante como ese. En un tuit no puede sacar una información como esa porque, ¿qué ocurre? Eso le está dando una ventaja enorme a los delincuentes. Ellos van a reclutar más niños y van a reclutar menores de edad para volverlos y tenerlos como escudos. Lógicamente que cuando las fuerzas militares descubran un campamento importante de guerrilleros, no van a poder bombardear porque no se sabe si hay o no hay niños. ¿Y ellos qué van a hacer? Van a llevar niños pequeños o menores de edad para poder protegerse porque saben que la orden fue salida del ministro de Defensa. En este caso, el ministro de Defensa le dijo a los grupos subversivos que si tenían niños menores de edad en sus filas, no los bombardeaban. Eso así no se puede manejar. Ahí demuestra, ese es un desconocimiento absoluto de cómo se debe manejar el tema militar y policial. Ay, Dios mío, Señor. Colombia, lamentablemente, tiene dos personas supremamente complicadas y peligrosos para la democracia. El presidente del Senado, que es el señor Roy Barreras, que anteriormente este señor se inventó el famoso fast track para sacar leyes sin el debido trámite en el Congreso. Las leyes del proceso de paz las sacó este señor Roy Barreras, que es un tipo muy hábil, y sacó sin el debido proceso que debían tener las leyes en el Congreso, las sacó muy rápido para poder agilizar el proceso de paz de Santos. Y el ministro del Interior, que es el señor Prada, de una dudosa recordación en el gobierno anterior, de una desastrosa administración que hizo como director del SENA. Son personas que trajo puestas por el presidente Santos y ahí están hoy en día el ministro del Interior y el otro es el presidente del Congreso. Estos dos personajes insisten en sacar a la policía del Ministerio de Defensa. Eso es un error craso y lo han dicho todas las personas que saben y conocen. Sacar la policía del Ministerio de Defensa traería problemas para el país porque se pueden politizar la policía. La policía trabaja muy cercanamente con nuestro ejército y con las fuerzas militares en el intercambio de información, colaboración institucional y esfuerzo operacional. Si la policía se va a otro ministerio, ahí quedaría en entredicho mucha información, quedaría en entredicho muchas cosas que en este momento se colaboran entre las instituciones de lo que llamamos fuerza pública. Uno de los problemas que hablamos al principio es la falta de justicia en Colombia. Como hablábamos también, que ha generado la falta de justicia. Hombre, la corrupción que hay en el sector, la violenta arremetida del dinero del narcotráfico, ha sido terrible. El dinero del narcotráfico ha permeado muchas capas de la justicia nuestra. No digo yo que todos, pero una gran cantidad de personajes que trabajan con justicia. Y lo vemos ahora, hace unos 4, 5, 6 días, un fiscal de la JEP, de la famosa Justicia Especial Justicia Especial para la Paz, fue condenado a no sé cuántos años
por corrupción, por recibir plata para hacer cosas que no debía. Un fiscal de la JEP, que es un tribunal que lleva apenas trabajando 4 o 5 años. Jueces y fiscales se han dado cuenta de lo que valía o de lo que vale, perdón, un fallo. Desgraciadamente es lo que pasa en Colombia. Y como ha habido personajes que pagaban 1.000, 2.000, 3.000, pues lógicamente millones de pesos, lógicamente que el que es nombrado fiscal en algunos casos, no todos, como vuelvo y repito, porque hay gente supremamente seria y responsable a la cual uno tiene la confianza de poder llegar, pero hay otros que son caer en esas manos sería la desgracia muy grande. Eso genera una gran desconfianza en la justicia colombiana y una impunidad rampante que favorece al delincuente y que día a día atemoriza al ciudadano común y corriente. Hemos visto, desgraciadamente, en Colombia, presidentes de las altas cortes presos, fiscales acusados y auxiliares y muchos miembros de la rama judicial encartados por corrupción. Desgraciadamente. Y no se vislumbra, como hablábamos al principio, una solución a la vista porque las reformas que han pasado al Congreso las tumban las altas cortes. El presidente Duque pasó una reforma política al Congreso y la tumbó la Corte. Entonces, la única forma, como lo han dicho, es que Colombia tenga una Asamblea Nacional Constituyente específicamente para reformar la Constitución, la rama judicial, una reforma a la justicia. Si no, seguiremos desafortunadamente en este problema que estamos viviendo. Ayer, ya para que vayamos terminando, ayer el presidente Duque, el presidente Petro, manifestó en una reunión en el Palacio de Nariño que va a sacar, y lo dijo en Caracol o en RCN, uno de los presentadores, que iba a sacar un ejército de 100.000 muchachos jóvenes de las bandas delincuenciales. Ojalá los puedan sacar. Esos muchachos necesitan una oportunidad de vida, necesitan estudio, que estudien, que vengan y se resocialicen, que puedan nuevamente, jóvenes que protagonizaron hace 1 año y medio unos desmanes enormes, ojalá se les pueda dar la oportunidad, pero eso no está mal. Lo que necesitamos es que ese ejército de jóvenes, como lo llaman, el día de mañana pueden perfectamente acudir a un llamado del presidente para que apoyen o deslegitimen algún proyecto o algo que él quiera hacer, y ahí tenemos una gran cantidad de gente que vendría o a hacer desmanes o a apoyar la situación que se le presente por parte del Ejecutivo. Eso es un asunto que no es muy correcto. Hay que tener mucho ojo con esto porque el populismo lo que hace es generar ilusiones en la gente, y cuando no se les cumple o cuando los van a tratar de reunir, acuden con violencia. Y eso es lo que está pasando en este momento en muchos lugares del continente americano, donde hemos podido ver en Chile qué pasó. Chile, un país que tenía uno de los mejores niveles de vida de la América Latina, y miren, casi acaban con Santiago, casi acaban con... ¿Y qué querían? Un cambio. ¿Qué pasó con la nueva Constitución? Salió un remedio de Constitución donde estaban acabando con medio país. Y un esfuerzo tan grande de 1 año y medio o de 1 año, resulta que se cayó porque los chilenos dijeron que no querían ese tipo de constitución. Ahora, otro tema que es ya como para que termináramos y viéramos este asunto. ¿Qué pasa con nuestros vecinos con los que hemos tenido diferencias en los límites territoriales y marítimos? Pues con los venezolanos todos sabemos, el 26 de este mes, que es el día de la marcha, el 26, lunes 26 de septiembre, Colombia va a salir a marchar para
para de pronto reclamar por estas tal vez propuestas que no ayudan mucho a la unión del país y al beneficio de los ciudadanos. Ese día se va a abrir la frontera con Venezuela. ¿Será que están tratando de contrarrestar la marcha? Es bien sabido que nosotros en Venezuela se refugia una gran cantidad de terroristas del ELN y que allí no los combaten, los protegen. Y ahora resulta que el presidente Petro llamó al presidente Maduro y le pidió el favor de que Venezuela sirviera de garante para un proceso de paz con el ELN. ¿Qué podemos esperar de eso? De un país con este señor, con una dictadura, llevan 20 años en dictadura, 20 años. Hemos visto la gran salida de nuestros hermanos venezolanos por todo el continente americano, caminando, a pie, con niños. Eso es una vergüenza. Eso es una vergüenza lo que han pasado los venezolanos en 22 años que llevan de dictadura, de gobierno socialista. Y resulta que ese gobierno socialista es el que estamos pidiendo, que es un gobierno que protege gente del ELN, que venga a ser garante de nosotros. Muy probablemente, ¿qué podemos esperar de eso? La misma impunidad de la FARC. Lo mismo que van a pedir ellos, entrada a la política. ¿Y qué vamos a ver? Cada día más terroristas en la política, en el Congreso, cada día más terroristas en el Congreso. Continuará la salida de drogas por Venezuela. El ELN es un grupo subversivo que es difícil de negociar una paz, ya que muchos de sus frentes o columnas son más independientes y son mucho más radicales. La diáspora venezolana ha sido vergonzosa para América Latina. Ellos han salido de Venezuela y hay gente que ha llegado caminando al Ecuador, a Perú. Han llegado caminando del desespero de ver a sus familias pasando hambre en Venezuela. Y ese es el país que va a ser garante. Entonces, lo que tendremos será un asunto complicado en el Congreso con más terroristas, Dios no lo quiera. ¿Qué pasará? La fuerza pública jugará en los próximos años un papel fundamental en el mantenimiento de la democracia y en el mantenimiento de la libertad de los colombianos. A pesar del esfuerzo que se harán para debilitarlas, porque hay señales de que están tratando de disminuir y de debilitar la fuerza pública. Ya vimos ayer que el ministro de Defensa que tenemos, el señor Velázquez, ya cedió del presupuesto del año entrante de las fuerzas militares casi $1 billón de pesos. 800.000 millones de pesos entregó el Ministerio de Defensa para otros rubros que necesite el gobierno. Pero las fuerzas militares, en este momento, las fuerzas militares tienen que mantener una cohesión y una fortaleza muy grande. Más ahora, más que todo ahora. Si apenas este es el primer año y el primer año ya el año entrante les quitan 800.000 millones de pesos, esperemos a ver, Dios no lo quiera, qué va a pasar en los próximos años. Yo creo que esas señales que hemos hablado aquí, para no extenderme más, son señales que son críticas para el país en lo que viene. Vemos que apenas, como dijimos al inicio, llevamos 37 días del gobierno de Petro. Y estamos viendo estas señales que no son unas señales que nos den tranquilidad y confianza. A todos los colombianos nos interesa que nuestro país viva en paz, que salgamos adelante económicamente, que acabemos con esta inequidad, porque todos sabemos que tenemos una gran inequidad y un gran desequilibrio social en el país. A todos nos interesa acabar con eso, pero el problema grave es que ¿cómo se va a hacer? Ahí es donde puede venir un grave problema.
por último, como lo dije anteriormente a Josué, el importantísimo las elecciones del año entrante. Las elecciones del año entrante van a definir el rumbo que toma el país. Y lógicamente que la izquierda va a venir con todo porque viene apoyada por el gobierno, y esperemos que el asunto no sea tan grave como muchas veces lo he escuchado en otras oportunidades. Hagamos todo nuestro esfuerzo porque nuestro país salga adelante, tengamos optimismo, es lo que queremos, pero como hemos visto, la situación no perfila bien y esperemos con la ayuda de Dios que salgamos adelante. Yo creo que hay 4 manos que están esperando para poder hablar o preguntar, por favor. Vamos. Sandra. Vamos con Mario Andrés Ruiz, seguido por Jacqueline Lozano. Mario Jacqueline, Andrés. John y 844-089. Pero podemos entrar. Mario Ruiz. Mario. Ok. Buenas noches para todos. Yo tengo buenas noches, Mario. una referente al tema de la seguridad, y con los presentes que han pertenecido al grado de oficial de las fuerzas. ¿Por qué los presentes oficiales que nombraron a cargo de cada una de las fuerzas, ninguno ha objetado al ministro de la Defensa? ¿Dónde quedan los pantalones y el temple de cada institución depositado en cada uno de ellos? Porque es que ellos no es simplemente el general, el coronel, ellos están identificando a toda la fila que hay debajo, toda la pirámide, porque se han sometido tan vilmente y no han tenido los pantalones bien puestos. No entiendo esa posición de los diferentes generales, de los diferentes comandantes ahorita de las fuerzas, porque llevamos 50 años derramando la sangre contra esos bandidos y ahorita simplemente agachamos la cabeza y ya. No me parece. ¿Cómo vamos a ponerle freno al gobierno si los primeros que tienen la primera objeción fuerte, armada, que pueden ponerle un stop, se doblegaron? Entonces de ahí para abajo, dígame nosotros en qué nos vamos a apalancar si justicia no hay. Mario, es que el asunto no es que los militares lleguen y digan de una vez, no, aquí hacen lo que yo digo. No, esto es una democracia. Esto es una democracia y lo mismo que pasó en Chile. Si ustedes se dan cuenta, ¿quién subió en Chile también? ¿Qué hicieron los militares en Chile? Respetar la democracia. Acuérdense que las fuerzas militares están para respetar la institucionalidad democrática, democrática, porque yo soy militar en servicio activo y no me gusta el ministro, entonces yo le voy a decir que usted es un tal por cual y no puede estar aquí. No, el respeto tiene que ser a la institucionalidad. No podemos los militares y los que están en servicio activo, yo se lo digo por la experiencia que tuve, tienen que respetar porque ellos, los que están en este momento en el poder, desafortunadamente o afortunadamente para otros, fueron elegidos por una mayoría. ¿Y la democracia qué es? La democracia es la decisión del pueblo, la voluntad de las mayorías. Y no pueden venir los militares, porque ahí eso no podría, ni es la función de los militares, decirle a mí no me gusta usted o no me gusta cómo habla o no me... Y entonces usted sálgase o generar un problema complicado. No, la democracia hay que respetarla, nos guste a muchos o no nos guste. Lógicamente que nosotros no podemos decir nos gusta esto, no nos gusta esto, y entonces vamos a decirle que no puede estar aquí o lo vamos a tumbar. No, ya eso no es así. La democracia se basa en el respeto a la decisión de las mayorías. Almirante, lo que pasa, pues sí, de lo que usted dice es cierto, pero es que a Colombia la mató todas esas jugadas que han venido en los últimos 10 años. Y cuando en el momento que Colombia se volvió garante de derechos, que se volvió un estado garantista, hay derechos
para absolutamente todos los bandidos en las diferentes posiciones, modus operandi, y el único que no tiene derecho, porque se volvió garantista, es para las personas de bien. Hubo unas elecciones, hubo representantes de la ONU, hubo veeduría internacional, y nadie objetó en los sitios de orden público donde era la orden del ELN y de las FARC, que tenían que todos votar por Petro. Nadie salió de eso, nadie le puso lupa a eso. Sí, no, yo estoy de acuerdo. Hay algunas cosas que se pueden corregir. Si estamos viendo, lo vemos todos los días, Mario, viendo cómo hace unos días ustedes vieron cómo atacaron un CAI en Bogotá, tirándole bombas Molotov, incendiando el CAI, atentando contra la vida de nuestros agentes que son muchachos jóvenes, y resulta que no se pueden defender. Si ustedes en los Estados Unidos ven a alguien que golpea a un policía, ¿qué le pasa? Aquí no, desafortunadamente, aquí no. Ese tipo de ejemplo que le pongo es un asunto muy claro, pero tenemos situaciones que se pueden corregir y que esperemos con el tiempo que se corrijan. Pero, como le digo anteriormente, la democracia es el respeto a la decisión de las mayorías, indudablemente. Nos hemos complicado un poco. Como les dije, el tema del señor ministro de Defensa, que sale a decir en un tuit de que las fuerzas militares no pueden bombardear, en un tuit para que lo conozca todo el mundo. Esas son órdenes y decisiones que se toman con un carácter reservado o secreto, porque ahí le está dando, en ese tuit, no le está dando una orden a las fuerzas militares, sino que le está dando una información a la guerrilla. Vayan y recluten gente para que no los bombardeen. Desafortunadamente, pero es así. Y referente por lo menos a eso que dice el Petro, que yo no le creo, lo absoluto para mí es que va a armar un grupo personalizado para intimidar. Creería yo que es la manera como él va a implementar los colectivos en Colombia, con eso de los muchachos de la paz. Sí. No, las personas de bien, ¿cómo podemos objetar? ¿Qué mecanismo jurídico o qué instancia internacional podemos hacer porque es que no nos podemos dejar de que hagan y deshagan y el día de mañana ya dejarnos matar fácilmente? No. Sí, señor, de acuerdo, pero lo único que podemos es, eso se puede trabajar es en el Congreso o saliendo como hacían ellos a la calle, en el Congreso con las personas que son afectas al orden y a la disciplina y que de pronto en este momento son minorías, tristemente, pero cuando no se puede o no se puede por ese método, como se ha hecho anteriormente, a salir a la calle a protestar. Es necesario que vean que también internacionalmente estamos apoyando la marcha. En cuanto a la democracia de las elecciones de Petro, quiero decirles, yo fui pionera junto con Pierre, también William, que nos anexó, y otro grupo de 10 personas junto conmigo para hacer estas investigaciones, por lo menos en los C14, e iniciamos algo que se llamó Fuerza Antifraude, hoy en día todavía se llama. El 20 de junio, en un space, empecé a unir la gente y resultó mucha gente clave. Investigamos todas se bajaron todas las G14, pero la intención era hacer unas tutelas para decretar que había fraude, que necesitamos las investigaciones. La verdad, la intención también era que se hiciera algo de nulidad, que es lo que acabo de escuchar. Hacíamos esto mientras se bajaba los G14, pero la importancia era la nulidad, que era algo que se tenía en reserva. Ya por ahí hay una parte, hoy escuché en vivo, pues que va con una magistrada, pero si esto lo aprueban en 3 meses se pudiera hablar tal vez de empezar una tumbadera increíble. Lo tienen que escuchar, tengo el enlace para que sepan, pero esto no significa que se vaya a hacer porque usted mismo, almirante Baxi, vio
padeció lo que son estas cortes y lo fraudulentas que manejan las leyes. No les importa saber que la ley está correcta, que las pruebas están ahí. Lo que sí es cierto es que si esto falla a favor, se va a necesitar miles de personas íntegras, honestas, que sean capaces para revisar otra vez y bajar documentos de la registraduría, tal cual como están. O sea, se necesita una seriedad y una honradez en esto para que todas las cosas nos salgan bien. O sea, ya se imaginarán a lo que nos vamos, a lo que se va a buscar con esta nulidad. No la manejó Fuerza Antifraude, pero sí sabíamos que eso estaba pasando y nosotros lo único que hacíamos era hacer como una especie de cortina de humo. Jacqueline, Nosotros, con tu Pierre permiso, y William y yo nos retiramos por con tu motivos permiso, que no nos gustaron ¿aló? de un momento a otro con un resto de los demás, cada quien, y decidimos hacernos a un lado. Ellos siguen haciendo lo de las tutelas, nosotros ahora estamos con lo de la marcha. Esa es la verdad. Estamos en este momento con lo de Se las te marchas fue la voz. y solamente es pedirles el favor, casi no les puedo escuchar, solamente es pedirles el favor que nos colaboren con esto de los plantones. Ana, bienvenida. Gracias. No, la pregunta que yo tenía para el almirante es, ok, si las Fuerzas Armadas defienden la democracia y se llega a probar el fraude que hizo esta gente, ¿a quién van a apoyar ellos? No, lógicamente que, Diana, en un caso como ese, los que tienen que indudablemente tomar las acciones del caso es la justicia, porque en el momento, los militares en este momento no pueden tomar un partido definitivo para un lado o para el otro, porque mientras el gobierno se mantenga en el orden constitucional, ellos tienen que estar sosteniendo el orden constitucional. Si se comprueba que hubo un fraude y si se comprueba que realmente las elecciones fueron fraudulentas, los que tienen que entrar a tomar cartas en el asunto es la justicia. En caso de que eso puede que no pase, ahí sí habría que ver qué se podría hacer. Pero en ese momento la justicia es la que tiene que tomar. Ahí para eso está el Consejo Nacional Electoral, los que dicen, mire, la elección fue bien, y el Consejo Nacional Electoral no se ha pronunciado, dijo que sí y le dio la credencial al presidente. En este momento, constitucionalmente, es el presidente de la República. Mientras si se comprueba eso, lógicamente que el Consejo Nacional Electoral tiene que pronunciarse. Usted acuérdense que acuérdense de una cosa, Diana, los militares, y lo dice la Constitución, los militares no son deliberantes. Los militares no son deliberantes, ni pueden hablar, ni participar en política. Pero es el pilar fundamental del sostenimiento de la democracia y del orden constitucional. Ha hablado muchísimo de ese tema y han dado suficientes respuestas. Me tiene muy preocupado, digamos, la situación de cómo están convocando a esos nuevos muchachos, ¿sí? Como para que sean parte de esta nueva fuerza, como 100,000 parece, es lo que él quiere como tratar de integrar dentro de una fuerza armada, algo así. Y al mismo tiempo está debilitando las fuerzas armadas. Bueno, ¿qué pasaría? Digamos de que no podamos hacer esto legítima por medio de la legalidad, ¿no? Por medio de la probando el fraude, nada de eso. Amigo, ¿Qué va a resultar con los colectivos? Es muy preocupante eso. Sí, John, eso es lo que estamos hablando, es una especie de campanazo para que, y lo ha dicho ya mucha gente, de que esa propuesta, porque tenemos el ejemplo muy claro al lado, que fue lo que hizo Chávez, armar unos colectivos, armar una gran cantidad de gente que atemorizó a la población y no permitieron que la gente se reuniera. Venezuela salió a protestar en muchas veces, pero los
los famosos colectivos hicieron mucho daño y eso aminoró la voluntad de la gente para que saliera a protestar. Pero no es que eso es realmente lo que vaya a pasar. Eso es un campanazo para que todo el mundo esté pendiente. Lo que sí queremos en el fondo es que esa gran cantidad de recursos que dijo el presidente que podía invertir en esos 100,000 muchachos que pensaba sacar de la delincuencia, de las bandas y tratar de evitar que volvieran o que entraran, sí realmente vayan a darles un bienestar en estudio, que sí es cierto que se les va a dar educación, que sí es cierto que se le va a dar una oportunidad para poder prepararse y salir a trabajar. Eso es lo que necesitamos. Porque hoy en día uno de los grandes problemas que tenemos en Colombia es que a la juventud no tiene la oportunidad de poder trabajar y muchos no han tenido acceso a la educación y a la educación superior. Eso sería un beneficio muy grande para que todos estos jóvenes que no tienen la oportunidad puedan educarse. Buenas noches, almirante Gabriel. Buenas Yo le noches. quería hacer una pregunta, voy a ser breve. Ok, usted estaba diciendo de todas esas cosas y acontecimientos que se han dado en Colombia, mucha corrupción, mucha discrepancia en el gobierno y Petro, él parece que él se cree un autoritario para hacer lo que él le da la gana. Y yo creo que no es así. Nosotros los ciudadanos tenemos que pararlo y podemos pararlo. Hay más gente en Colombia buena, yo creo que gente de la izquierda. Y señor almirante, usted puede hacer también ayudar a que esto y hablar como usted tiene la oportunidad de hablar allá con los, ¿cómo se dice? Con el Congreso y todo. Usted no puede como hablar y hacer reuniones con esa gente para hacerle ver lo que va a pasar en Colombia si este hombre sigue haciendo Petro lo que él quiere y lo que él, sí, de una forma autoritaria y ilegal, porque eso es lo que hace es ilegal. Él quiere ser como un Maduro. Maduro es un hombre maleducado, no tiene una educación ni para hablar siquiera. Él quiere hacer lo mismo y eso, usted sabe que Colombia se va, mejor dicho, al fondo. Es otra pregunta que le quiero hacer. Y él quiere como dividir el territorio antioqueño a lo arbitrario y coger esa ley, esa constitución y esa organización territorial que tiene Antioquia y hacerla y dividirla. ¿Por qué él quiere hacer eso sin ningún gobierno? Yo no he oído nunca eso, que ningún gobierno ha tratado de dividir el departamento de Antioquia porque es grande. Esas son las preguntas que yo tenía. Gracias. Bueno, Pat, realmente Así es, Pat, gracias. lo último, hay una propuesta de Petro, como usted dice, en su afán autoritario, no solamente de dividir Antioquia, hay algunas regiones del país que son bastante olvidadas y que están, le pongo el ejemplo del departamento de Bolívar. Bolívar tiene a Cartagena acá arriba en la costa y el departamento llega casi hasta colindar con el Santander allá abajo. Mucha de la gente del sur o del Bolívar medio o del Bolívar al sur no alcanza cuando están enfermos a llegar a la capital para que los traten. Por cómo quedaron mal distribuidos estos departamentos en el contexto nacional. Eso sería formar a mí me parece, personalmente considero que no me parece una idea mala porque esos municipios que quedan de la mitad por ejemplo, y le hablo específicamente de Bolívar hacia abajo, que quedaron abandonados
allá poco llega los medios del departamento, la salud. Antioquia es un departamento que es un departamento muy rico y ahí no se necesita tener una división del departamento. Yo creo que Antioquia no, pero hay otros departamentos y le hablo específicamente por Bolívar, que tiene un problema complicado para llegar, para que la gente llegue a Cartagena. Se demoran 2, 3 días viniendo por el río hasta llegar. Es mucho más fácil llegar a Santander, a Barranca Bermeja, que llegar a Cartagena, siendo un departamento, siendo esos municipios del departamento de Bolívar. Pero en el caso de Antioquia, ahí me opongo yo tampoco. Antioquia no tiene problemas porque Antioquia es un departamento muy rico y tienen cubiertos la mayoría de sus municipios que no necesitan una división del departamento. Eso se vería específicamente para los departamentos donde tienen más problemas de pobreza y de alejamiento, donde no llega realmente el Estado. Yo quisiera ahorita, si es Lo posible. otro que habíamos hablado, Pat, ¿cuál era lo que me dijiste primero? Pues sí, que Petro quiere como ser autoritario y hacer cosas inconstitucionales, de que la ley no está permitido y que de ningún otro presidente se ha atrevido y se ha ni siquiera iniciado a hacer necesariamente, una cosa ilegal. Necesariamente eso tiene que ser en la parte del Congreso donde se hacen las leyes y nosotros, pues en este momento, desafortunadamente, la oposición está en minoría. La derecha está en minoría porque los conservadores vimos que se fueron inexplicablemente, se fueron a formar parte de un gobierno de izquierda completamente contrario a su ideología, completamente contrario a la ideología del Partido Conservador. Ahí se ha opuesto mucha gente, comenzando desde el mismo presidente Pastrana, con toda la gente que ha renunciado del Partido Conservador, y hay hay algunos congresistas que ya yo vi que sacaron unos en los medios, en las redes sociales, diciendo que ellos no estaban de acuerdo con lo que había pasado con el Partido Conservador. Pero ese tipo de autoritarismo, como usted dice, y de cosas que realmente puedan y que no sean convenientes, se tienen que trabajar todas. Nosotros tenemos todas en el Congreso y tenemos excelentes senadores y senadoras, tenemos excelentes representantes, tenemos gente muy buena. Hay senadoras brillantes como la senadora Paloma Valencia, como la senadora María Fernanda Cabal, como la senadora Paola Holguín, y también hay unas representantes a la Cámara muy buenas, tanto hombres como mujeres, que son los que realmente con fundamento jurídico y constitucional, los que se tienen que oponer a ese tipo de ilegalidad. Bueno, dos cositas. Jacqueline, nosotros estamos apoyando la marcha acá en Barranquilla, apoyando a Mónica Maldonado. Vamos a salir a marchar, estamos de acuerdo que debemos hacerlo. Pero yo siempre les hago una sugerencia. Cuando muchas personas ven la marcha que dice no más Petro, hay un grupo de ciudadanos que todavía no han entendido cuál es el problema con Petro. O sea, hay que como que hacerle la pedagogía. Una de las fortalezas de la iglesia, de la izquierda, ha sido que ellos han tenido siempre una muy buena pedagogía. Ellos hacen cartillas con muñequitos animados y con un lenguaje que es muy didáctico para las diferentes edades y con un enfoque hacia las diferentes poblaciones. Cuando nosotros le ponemos una charla no más, una marcha no más Petro, muchas personas no entienden. Entonces, la sugerencia que yo siempre les he dado es, hombre, pongan un video del tendero y que diga por qué yo marcho, o sea, en qué me afecta a mí las políticas y las reformas de Petro, porque dice, no más reformas, pero hay mucha gente que desde que salió este señor elegido, decidió no ver más televisión, no ver más noticiero. Todavía hay personas que están en ese status quo de que apagaron los televisores desde el día de la posesión
y simplemente han hecho como el avestruz, metieron la cabeza en un hueco y de ahí no, es más, están pensando en irse del país. Entonces yo pienso que hay que hacer la pedagogía, porque todavía hay personas que dicen, pero ¿cuál es el problema? Si yo no tengo moto, yo no tengo carro, ¿a mí en qué me afecta que aumente la gasolina? Entonces, esa pedagogía es importante hacer. Eso es una sugerencia y que bueno, ya pues acá con Mónica Maldonado, que es la líder acá en Barranquilla, la estamos trabajando, anoche estuvimos haciendo un Zoom con ella. Y lo segundo que quería decirle, preguntarle al almirante es si usted estaría interesado en lanzarse a la política, porque aquí en este Zoom tenemos al doctor Ramón Muñoz de Colombia Justa Libre, y en este momento pues él es un precandidato a la gobernación del Atlántico por el partido Colombia Justa Libre. Debido a que hablábamos del tema de los partidos tradicionales, porque es que ya no se trata de izquierda a derecha, ahora todos son de izquierda, porque es que aquí en Barranquilla, si usted vota por Petro, es izquierda, pero si usted vota por cualquiera de los otros partidos que ya se han declarado partidos de gobierno, es también votar por la izquierda. Entonces, si votas por A es izquierda y si votas por B termina siendo izquierda. Esa es la razón por la cual estamos apostando a algo diferente, o sea, un movimiento, partidos, y yo pienso que esa es la opción que la gente está buscando. La gente, yo pienso, lejos del negativismo de muchas personas, yo pienso que este es el momento oportuno para que esos ciudadanos de bien nos organicemos, dejemos el temor y nos levantemos a luchar por esos derechos que las minorías nos han quitado. O sea, no es tiempo de escondernos, es tiempo de quedarnos en el país, luchar por el país y hacer pedagogía. Entonces, son pocos los partidos que quedan. Creo que Mira, Salvación Nacional y pues Colombia Justa Libre son como esas opciones que tienen los ciudadanos, y yo lo que pienso es que debemos unirnos en una sola voz y luchar por Colombia, porque podemos. De hecho, ya muchos países nos están demostrando que aunque cayeron en el comunismo en algún momento, mire que las famosas reformas, los famosos referendos y plebiscitos no están pasando. Entonces, a mí eso me da una muy buena esperanza. Entonces, con el perdón de la doctora Nidia, como moderadora de este sitio, me gustaría que se pudiera presentar el doctor Ramón Muñoz y después escuchar la respuesta del almirante Arango si él estaría interesado en incursionar en la política, porque estamos dispuestos a apoyar. Entonces, muchas gracias, Sandra, y le damos la bienvenida a Ramón. Qué bueno que esté aspirando. Muy buenas noches, doctor Ramón. almirante. Muy buenas noches, almirante. ¿Sí me escuchan? Sí, señor, perfecto. Sí, señor. Almirante, una muy buena noche. Que la gracia y la bienaventuranza del Señor sea con ustedes y con cada miembro que está en esta sala. Muchas gracias por recibirme en este conversatorio. Pienso, almirante, que la política es de mucha responsabilidad para delegársela a otros. Y quienes tenemos el llamado a seguir sirviendo a la patria, por supuesto que nos tiene que evocar y convocar a prestar nuestros servicios en la arena política, en la arena de la democracia. Y por supuesto, sabemos que es un reto grande, pero más no imposible, cuando tenemos la valentía, el coraje y la sabiduría que proviene de Dios para enfrentar todos estos retos y poder hacer una transformación de nuestra región Caribe. Por eso estoy aspirando a la gobernación del Atlántico, con un equipo maravilloso, con un talento humano de primera clase, en donde estamos comprometidos con hacer un trabajo político que nos pueda dignificar todo este proceso y que podamos tener el éxito en las urnas en el mes de octubre. Por supuesto, extenderle también a usted la invitación, ya que al interior del partido han estado interesados en conversar con usted y de pronto pedirle humildemente el permiso de que a través de la doctora Sandra Zambrano pudiera usted darnos su número de teléfono para que puedan conversar con usted, porque están interesados en mirar cómo poder rescatar a Bolívar, rescatar la ciudad de Cartagena, de todo ese sistema de corrupción que se ha venido presentando y que usted encarna la transparencia, la disciplina, la lealtad
pero sobre todo el compromiso aún con la patria de seguir sirviendo, y qué bueno que usted podría colocar su nombre a la candidatura a la alcaldía de Cartagena y por supuesto con el respaldo del partido Colombia Justa Libre. Y eso sería por supuesto un gran apunte para ir fortaleciendo la democracia en nuestra región Caribe, que está sometida a ese riesgo latente que es un un gobierno socialista, donde estamos viendo que está gobernando con el sistema espejo. Yo pongo las ideas y si no gustan, si gustan las dejo, si no gustan las retiro, y eso sencillamente se traduce en una improvisación que denota a todas luces que pareciera que el señor presidente no conociera el país, que estuviera precisamente dirigiendo los esfuerzos hacia ciertos sectores a los cuales se han combatido permanentemente, y yo lo que preveo es una gran escalada de corrupción en un gobierno como el del señor Petro, a los cuales nosotros desde las regiones tenemos que fortalecer la democracia, colocando precisamente nuestros nombres al ejercicio de la democracia, al servicio precisamente de esa protección de la patria que usted ha construido, porque yo siempre he dicho, los militares en uso de buen retiro sirvieron para fortalecer y salvaguardar la democracia. Pero ustedes hoy en día son la reserva moral del país, que han estado ausentes, dándoles precisamente esa importancia que ustedes han tenido. Yo veo que en otros países los veteranos en uso de buen retiro son exaltados permanentemente y son honrados por una patria. Aquí ha hecho falta eso, y por supuesto yo le doy mi reconocimiento a usted, almirante Bachi, por todo ese servicio a la patria y por todo ese esfuerzo por salvaguardar la democracia en el país. Le agradezco mucho que me haya poder intervenir con estas cortas palabras. Muchas gracias, Ramón. Muchas gracias por sus palabras, que las recibo con mucho aprecio y que siempre lo llenan a uno. Yo he estado hablando acá, como le decía ahora Sandra, en asuntos de política, aunque he estado un poco retirado, pero sí apoyamos porque tenemos muy buena acogida en Cartagena. No hemos decidido todavía nada. Como yo les decía a la mayoría de los aquí presentes, las elecciones del año entrante son supremamente importantes, porque eso nos va a marcar el camino que va a comenzar a trazar el país para los próximos 4 años. Si el país cae en manos de los dirigentes regionales, tanto cámaras, tanto consejos, asambleas, gobernaciones y alcaldes en manos de la izquierda, el asunto se va a complicar mucho para nuestro país, pero demasiado. Ahí es donde tenemos que hacer un esfuerzo muy grande, todos, para que estas elecciones próximas sean bueno, además de lo más claro y transparente, lo que mejor nos convenga a todos los ciudadanos. Estoy precisamente en eso hablando. Es muy importante decirle, Sandra, a todos el uso de las redes sociales. Si ustedes ven, miren el problema tan grave que tenemos, y le pongo 2 ejemplos. Hay 2 senadores que les voy a dar los nombres. El uno es el senador Bolívar y el otro el senador que no hacen sino, si ustedes entran a esos redes sociales, se dan cuenta de la cantidad de desinformación que sacan estos señores por ahí. Eso es una de las tácticas del senador Arias, creo que es Arias. Es de las tácticas que ellos tienen, es enviarle desinformación a la gente. Y nuestra gente muchas veces, por desconocimiento, creen en lo que le están diciendo. Ahí tenemos una falencia muy grande, que nosotros no utilizamos como debe ser las redes sociales, como sí lo está utilizando esta gente que están aspirando y que se mantienen en los cargos públicos, diciéndole a la gente cosas que no son. Wilson Arias, si no estoy mal, creo que se llama el senador Wilson Arias. Eso es un tipo que le manda permanentemente noticias falsas, unas falacias tremendas, lo mismo que el senador Bolívar. Eso engaña a la gente, pero la gente cree, desgraciadamente. Hagamos el esfuerzo nosotros en trabajar bien las redes sociales
Y Ramón, cuente conmigo para lo que necesite, con mucho gusto. Gracias, almirante, gracias. Se lo agradezco de todo corazón. Y aquí tiene un amigo más a su servicio. Y Muchas espero, gracias. obviamente, poder contar con su presencia aquí en el Atlántico y yo poder visitarlo en la ciudad de Cartagena como candidato a la alcaldía de Cartagena por el Partido Colombia Justa Libre. Me encantaría, ¿cómo no? Bueno, cuente con eso. A través de la señora Nidia, pues ella me va a compartir su teléfono y pues mañana lo estaremos contactando. Gracias. Bueno, muchas gracias por esta presentación, Sandra. Muy bien, muy bonita, me encantó. Pero ahora le toca el turno al señor Francisco Solís. Francisco Solís. Francisco Solís. Hola, muy buenas noches, Nidia, buenas noches, almirante Arango y a todos los panelistas y asistentes. Espero se encuentren bien. Buenas noches. Muchas gracias, Francisco. Bueno, tengo como tres puntos importantes por tocar. El primero, no sé ni por dónde empezar porque todos son tan importantes, pero arranquemos. Hablemos de Antioquia. Antioquia ha sido un departamento pujante y ha sido una región de Colombia, si no es el 35% del país, en toda la participación social, económica, financiera, productiva, de pronto un poquito más. Ha liderado la productividad, el comercio. Antioquia en este momento tiene 125 municipios, tiene salida al mar, a la costa atlántica, tiene afluencia de ríos, y ante las pretensiones que en este momento tiene el gobierno impuesto en Colombia, Antioquia tiene 125 razones por las cuales luchar democráticamente en las 125 poblaciones para recuperar el liderazgo y retomar la dirección como debe de ser y como tiene que ser. Nos sentimos amenazados por el gobierno central porque quieren desmembrar Antioquia con el único propósito de quitarle no solamente la autoridad, sino desmoralizarlo, quitarle las vías al mar, casi que intervenir el río Magdalena. Es algo que es una vil venganza de este gobierno en este momento. Antioquia quiere... y vamos a salir adelante porque no nos vamos a dejar doblegar. Y es importante porque somos gente pujante, gente trabajadora. En este momento soy uno de los líderes de Salvación Nacional en Antioquia. Y ese es un llamado que no solamente hago en este momento, sino que he procurado hacerlo inclusive con el almirante Arango Pachi hace tal vez un año pasadito, nos hablamos más de 2 horas por teléfono, ¿recuerdas? Sí, señor, claro, ¿cómo no? Bueno, perfecto. Entonces, esa es una invitación. Yo quiero invitar, primero que todo, a que todas las reservas, que en Antioquia hay más de 90.000 hombres y mujeres de la reserva, que son hombres y mujeres que van a las veredas, a los municipios, a los barrios, que hacen actividad social. Oiga, unámonos por una causa. La causa es Antioquia y la causa es Colombia. Aún a las diferentes denominaciones interreligiosas. Es importante que se recuperen los principios y los valores. Somos el faro que indica para dónde coger en Colombia. Entonces, nos entristece naturalmente 3 posiciones que hay en este momento en el gobierno. Una es los partidos de oposición, que oficialmente partidos de oposición, recientemente se involucró el Centro Democrático y Salvación Nacional. La Liga, por simple matemática electoral, es oposición, pero ustedes saben que no es oposición real. Entonces, yo inclusive en algún momento dije, si el Centro Democrático es oposición, ¿cómo carajos van a votar por un contralor apoyado por Petro? Y fue el primer acto administrativo que hicieron.
Ya después seguramente retomaron su visión y se declararon en oposición en este momento. Pero es necesario tener carácter, porque hay partidos como Cambio Radical, Mira, otros dos que son minoría, Colombia Justo, se declararon independientes. Yo creo que a nivel de carácter tenemos que tener la firmeza de que este gobierno no está haciendo bien las cosas. Entonces, y no podemos declararnos independientes. Pero bueno, ese es otro tema que no quiero profundizar sobre esa situación. Eso es en cuanto a lo de Antioquia. Otro aspecto que quiero tocar aquí es sobre la demanda de nulidad. Yo sé que el doctor Laureano de pronto esbozó algo de la demanda de nulidad. 4 colombianos, entre ellos Laureano, el doctor Laureano Chilewit, allá en Estados Unidos, Mauricio Villegas, acá en Medellín, y Carlos Mauricio, Carlos Mauricio Mesa, también acá en Medellín, y el suscrito. El día 21 de julio del 2022 presentamos la demanda de nulidad al proceso electoral, que es muy diferente a todas las diversas demandas o tutelas que se han presentado ante el Consejo o la Corte Suprema de Justicia. La demanda de nulidad electoral nuestra se basa en la manipulación del censo electoral. Hoy sí podemos hablar con exactitud de qué trata la demanda, porque ya no hay posibilidades de ninguna otra demanda, porque eso a partir del 3 de septiembre de este año se cerraron todas las posibilidades de que alguien demandara. Estamos demandando la manipulación que se hizo del censo electoral. Nosotros no estamos demandando ningún fraude, ninguna INDRA, absolutamente nada. Y algo bien interesante, no estamos demandando ningún partido en especial, de izquierda, de centro, indeciso, lo que sea. No estamos demandando a ningún senador ni a ningún representante de la Cámara. No estamos demandando al que oficia hoy de presidente y vicepresidenta. No los estamos demandando a ellos. Estamos demandando el proceso electoral, porque lo que hubo fue un boicoteo en los formularios E10, E11 y E12. Ese es un tema muy amplio por discutir, pero nosotros siempre debemos de hablar de la presunción para evitarnos aquí alguna demanda jurídica. Hubo presunción de que el E12, por ejemplo, si tiene 2 millones en el tarjetón de votantes, ese tarjetón tiene que tener el soporte de 2 millones de sobres donde se identifique claramente quiénes fueron los que votaron. Y los únicos que pueden votar ahí son los jurados que oficiaron en Colombia. 1. 2. Los ciudadanos que se declaraban muertos pero que están vivos. Bajo la primera particularidad es plena identificación del delegado de la Registraduría Nacional en los puestos de votación. 3. Algunos ciudadanos que por transhumancia o simplemente porque la transhumancia, entre comillas, es legal, pero que, por ejemplo, alguien vivía en Japón y se vino a vivir de nuevo a Colombia y no logró radicar su cédula, inscribir su cédula oportunamente, y demuestra aquí, es demostrando, no es diciendo, con documentación que nuevamente está en Colombia, que tiene su contrato de arrendamiento, que tiene su contrato laboral, en fin, una serie de condiciones, y él está habilitado solamente para votar en un tarjetón que se llama L2. Por lo tanto, el tarjetón E2 es exclusivamente para personas con condiciones especiales. Y esas condiciones especiales significan que cada votante tiene que tener un soporte escrito. Y la palabra es que no es que pueda que tenga, tiene que tener. Ni siquiera es un soporte hecho a mano alzada por alguna persona. En medio de nuestras investigaciones hacemos la siguiente precisión. Hay presunción de que muchos de los jurados votaron primero que todo en el E10 o E11, o sea, en el punto original de la inscripción de la cédula. Y muchos de los jurados
fueron a votar en su mesa de jurado. Ejemplo, alguien está en Bello, Antioquia, vive en Bello, Antioquia, y le tocó ir a votar a Sabaneta, y le tocó como jurado ir a Sabaneta. En el formulario E10 aparece el votante con la cédula 10, un ejemplo, pero está en Sabaneta. Él va y vota en Sabaneta, entre comillas, debe votar sola y exclusivamente en la mesa autorizada para ello. No es en cualquier mesa. Ojo, ni siquiera en su propia mesa. Es una mesa especial diseñada para los tarjetones E12, que es la mesa cola o la mesa final. Entonces, hay una presunción de que algunas personas votantes, no solamente de Sabaneta se devolvió para Bello, es simplemente un ejemplo figurativo, se devolvió para Bello a almorzar y aprovechó y votó de nuevo en el E11, aparte de votar en el E12, si es que lo hizo en el E12, y si no, también votó en su propio formulario. Nosotros pretendemos que a través de la honorable Corte, el Consejo de Estado, decrete las pruebas de verificar los formularios E10, E11 y E12. Y ahí, el mismo Consejo de Estado, la señora magistrada, pueda comprobar lo que estamos nosotros diciendo. Eso es uno de los hechos claros. Pero no solamente la nulidad electoral. Si se da la nulidad electoral, que creemos que se tiene que dar porque si vamos a obrar en derecho y en justicia, tiene que ser así. En un caso tal de que no se dé, seguimos acudiendo a las sentencias internacionales del artículo 21 del Código Internacional de los Derechos Humanos, de la Cartilla Internacional de los Derechos Humanos, donde se está violentando la parte de los votos en Colombia, y es una demanda que va a trascender más, pero que tiene repercusiones muy fuertes sobre Colombia. Lo que estamos buscando no solamente es que se declaren nulas las 5 elecciones: Cámara, Senado, consultas, primera vuelta y segunda vuelta presidencial. Al declararse esa nulidad, quiero decirle que no hay absolutamente ninguna plataforma jurídica en Colombia ni en el mundo que sea capaz en este momento de rebatir los argumentos que nosotros estamos dando. En justicia, decimos, en la correcta aplicación de la justicia. Entonces, eso es importante explicarlo. Lo segundo es que absolutamente todos los actos administrativos de nombramiento de cada una de las personas se caen. Y si hablamos de los actos administrativos en este momento, es muy lamentablemente para Colombia, pero muy afortunadamente para la democracia y para la gente de bien, nos quedamos sin presidencia y nos quedamos sin legislativo. O sea, sin administrativo ni legislativo, solamente queda el judicial, ¿correcto? Por lo tanto, todos los actos administrativos se caen. Todo lo que ha hecho la presidencia, ya los ministros no serán ministros, los nombramientos de directores no serán directores. Y algo bien importante, aquellos militares que fueron despedidos a la 1 de la mañana, 2 de la mañana, a la hora, no me importa la hora, pero que fueron despedidos de una cúpula grande militar, podrán retomar sus cargos, mas no aquellos que hayan renunciado, porque la renuncia no es un acto administrativo, independientemente que haya sido inducida. Entonces, si esos actos administrativos se aplican en Colombia, acudimos acudimos al artículo 217 de la Constitución Política de Colombia, donde dice claramente que las Fuerzas Armadas de Colombia velarán, y termina, por la integridad, por la seguridad, por la parte democrática del país. Y no es un golpe de Estado, porque el golpe de Estado se lo dieron a los colombianos de bien, no lo dieron a nosotros. Entonces, es la Constitución aplicada. Y no es para que las Fuerzas Armadas
vengan a posesionarse en la presidencia de la República por secula seculorum. Se da un plazo máximo de un tiempo, que yo no lo puedo establecer, le tendrá que establecer el Consejo, para que el país vuelva a la normalidad y no volvamos a cometer la burrada que cometimos en este momento en Colombia. Eso quería yo decirles con respecto a la demanda. Lo que están buscando es cada uno, lamentablemente, figurar, y yo llevo 12 años tratando de ayudar a construir un partido de la reserva, y eso es una locura. No, esto es como una misión imposible. No, pero es que este es el momento. Aquí nunca va a haber unidad. De eso estoy completamente seguro. Pero sí puede haber una gran mayoría que quiera el país, que ame su familia, que ame sus hijos, que ame su descendencia, que ame la nación, que ame lo correcto, que haya un respeto, como dice Dios y patria. Entonces, yo invito realmente a la reserva que, oiga, dejemos los colores, dejemos los rangos, pongámonos el mismo uniforme, que es el uniforme de Esperanza de Colombia. Eso es el uniforme de 1.103 municipios que tenemos la posibilidad de llegar con hombres y mujeres, no solamente de la reserva, hombres y mujeres académicos, hombres y mujeres de todo índole, profesional, campesinos, ganaderos, de todos, de jóvenes. Entonces, eso era lo que yo quería dejar como planteado, así como muy rápidamente, y me excusan si me sobrecedí de tiempo. Buenas noches. Buenas noches. Almirante. Francisco, yo estoy completamente de acuerdo, pero acuérdense que la unidad de nosotros ha sido complicada, es difícil. Yo también he tratado de hacer un esfuerzo muy grande y realmente, como acá mi coronel Homero Rodríguez también lo sabe, no es fácil ese problema. Yo les cuento una pequeña estadística. Las reservas, del último dato que me dieron de la Dirección de Reservas del Ejército, tenemos casi 5 millones de reservistas. 5 millones de reservistas en Colombia, de los cuales unidos podríamos poner un determinado número de congresistas, y en el país podríamos tener una injerencia muy fuerte y muy grande. Ustedes saben que ¿qué es lo único que le interesa al político? Al político le interesan dos cosas: la plata y el voto, no más. Nosotros no tenemos plata, pero sí podemos tener un potencial electoral muy grande, y eso sería un asunto muy bueno. De todas maneras, no solamente, Francisco, con la reserva, la situación que vive desafortunadamente Cali, Antioquia, Medellín, Cali, Medellín y Bogotá, es por falta de unión, no más. Se dividió a la derecha y ganó la izquierda. Ahí tenemos las tres principales ciudades de Colombia en manos de la izquierda. Y vayan y miren los resultados. Nefastos los resultados en las tres ciudades. Entonces, el asunto tiene que ser para todos. Antioquia, que ha sido un fortín de gente buena, trabajadora, tiene que ser ejemplo de todo el país, ejemplo para todo el país. Pero desafortunadamente tuvimos ese traspiés. Esperemos ahora que la gente haya recapacitado, que se hayan dado cuenta del error que han cometido, de que las ciudades no, en vez de avanzar, se han estancado o han retrocedido. Yo hace 20 días estuve en Cali, y es Cali una ciudad tan cívica y tan bonita como esa, al igual que Medellín, y en manos de estos señores. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para unirnos todos, la real derecha, y para que realmente podamos nosotros tener los mandatarios que queremos. Almirante Bassi, quiero rendirle honor en este día, en este momento, delante de todos estos testigos, desde aquí en los Estados Unidos, y decirle: la justicia llega. Yo creo en la derecha, creo en la libertad, creo en Dios. Creo en cada partido que sale en este momento, creo que la unidad sí existe. Creo que Antioquia no se hizo sola si no hubiera sido por un bogotano, un caleño, un Medellín, o uno de Medellín que estuviera por ahí
saliendo adelante en Cali, en Bogotá, en cualquier país, al norte, al sur, al este, en cualquier lugar del mundo. Creo que la marcha para el 26 de septiembre es un clamor, es una necesidad que surge de un pueblo que mira y que sabe, como usted decía, hombre, podemos invertir en Colombia y que todos salgamos adelante. Todos podemos invertir en Colombia. Creo en la nulidad, yo le creo en la nulidad, les agradezco en el alma todo lo que están haciendo y sé que esto venía y gracias a Dios, y desde ahora les digo, nos tenemos que unir y la unión es esta, un partido de derecha, toda Colombia unida y ya, así de sencillo. Que los jóvenes vean que realmente existe un cuerpo humano que no cree en el comunismo ni en el socialismo, pero sí cree en las oportunidades, la inversión, el libre comercio, que creen que que tan bueno que aquella persona pueda aportar por sus impuestos es bueno, porque eso significa que tú estás con buenos frutos de tu trabajo, no el abuso, que es diferente a lo que nos están queriendo montar. En cuanto a lo que están diciendo en Barranquilla, en cuanto a Mónica, exactamente, nosotros queremos que esta marcha esté centrada en no a ninguna de las reformas de Petro. Queremos decirle a todos los que están aquí que la marcha está no para hacer con Petro un diálogo, una mesa y para ver qué articulito le va a quitar. No, queremos que todas las reformas sean retiradas porque son nocivas y son dañinas para Colombia. Y si nosotros en este momento nos unimos aún más en esta necesidad que tiene el pueblo, vamos a crear esos movimientos y porque a la final como que vamos a ver estos líderes que se están moviendo y que están surgiendo, que están moviendo y que quieren este clamor unido. Ahí es cuando nosotros vamos a poder observar quién de aquellos están por Colombia. ¿Quién de aquellos salieron a decir sí se puede con Colombia y podemos unir a Colombia y la vamos a proteger? Y no es más. Le rindo respetos, le doy gloria a usted y perdone tanta injusticia. Perdone tanta injusticia. Que Dios a usted le retribuya, almirante Baxi, todo lo que haya perdido, le sea retribuido cantidad de veces. Muchas gracias, Jacqueline. Muchas gracias por sus palabras que me conmueven y un saludo respetuoso y afectuoso a todos los participantes. Nidia, muchas gracias por la invitación. A todos, doctor Laureano, mucha suerte con la revocatoria esa. Con el favor de Dios, esperemos que salgamos adelante. A mi coronel Homero, un saludo especial y a todos, por favor, la mejor forma de que podamos llegar nosotros a tratar de enderezar es que vayamos unidos. El ejemplo lo tenemos, como hablamos anteriormente, en estas las tres principales ciudades. Si vamos desunidos, ahí llegamos a ubicarnos en el problema que tenemos en este momento. Desafortunadamente así. Por ambición, por no ceder en algunas cosas, por protagonismo, y nos estamos, como dicen vulgarmente, el cuchillo al propio cuello. Un saludo especial a todos. Nidia, muchas gracias. Almirante Gabriel, muchas gracias por aceptarme la invitación. Creo que este ha sido un conversatorio muy informativo y espero que podamos conseguir lograr el objetivo, que es mantenernos unidos y sumar. Necesitamos sumar. Antes de 4 años debemos ser muchísimos más y todo bien organizado. Muchas gracias, almirante.